Y nos habíamos quedado en el verso 5. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les expliqué que era uno de los retos de interpretación de la carta de Santiago? Así que arrancamos con el verso 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, y da gracia ¿a quiénes? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. No es una oda a la depresión, lo que Santiago les dice acá, ¿sí? Hay que contextualizarlo. Recuerden que le está hablando a hermanitos un poquito soberbios, que en un momento él le dice que eran adúlteras, almas adúlteras, le dice el 4, había rivalidades, envidias, y un montón de cosas, dice guerras y pleitos entre ellos. Entonces en ese contexto le está justamente diciendo que lo que ellos están haciendo y esa falsa apariencia que estaban teniendo era algo malo. Entonces él dice, fíjense, porque Dios, la mayor gracia que Él tiene, ¿con quiénes es? ¿Con los soberbios? Con los humildes. Inmediatamente, relacionado a este tema de la soberbia, dice que el 7, someteos a quién. Y después dice resistir a quién. Bien. ¿Qué significa someterse a Dios? A ver, quiero escucharlo fuerte y claro a todos. ¿Cómo? Hacer su voluntad. Bien. Obediencia, ¿no? Sobre todo. Muy bien. Ampararnos en Él. Renunciar. ¿Renunciar a qué? Al trabajo. Es más fácil. Vos estás haciendo la jubilación y está en ese tema. ¿La renuncia de qué? De nuestro yo, ¿sí? Porque pueden haber deseos que pueden ser buenos. Tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con sujetarnos a Él, listos para escuchar, listos para obedecerle, no ser, como se dice, duros de servicio, esta palabra que es muy bíblica, ¿no? Habla justamente de aquellos animalitos que eran de cuello duro, ¿se acuerdan? Para arar. Los animales, además de un yugo, tenían que tener cierta destreza y se los entrenaba también para eso. Los animales de dura servir, y cómo dejarían los surcos, ¿no? Para un lado, para el otro, habría que darles más varas, ¿no? Y muchas veces esto se le habla y se hace referencia a quién, ¿se acuerdan? Duros de servicio, ¿a quién se les dice? Algo que se escucha mucho cuando leemos el Antiguo Testamento, ¿no? ¿De quién está hablando? Del pueblo, ¿no? Y podemos ser nosotros ya ahora no, ya como no pertenecemos al Antiguo Testamento, eso ya no somos duros de servicio, ¿no? Somos todos grandes, obedientes. Esto también puede pasar en nosotros, someternos a Dios. Es el primer, fíjense, el primer paso para después lo que dice ahí, dice resistir a quién. ¿Se puede resistir al diablo sin someterse a Dios? No. ¿Cómo podemos resistir a un ser tan poderoso? Sería imposible, ¿no? Ayer un poco nos recordaba el Cali acerca de aquella primera tentación que es el modelo de Satanás, ¿no? De cómo tienta al hombre, hablo en forma genérica, y hay en el contexto que Santiago nos está hablando, habla de un espíritu de soberbia inicialmente, que es lo que Satanás tuvo, ¿no? Al ser creado, en un momento se halló en él que quiso ser como quién. ¿Y qué pasó? Fue despojado, ¿no? Él solo cayó. Aparentemente había una rebelión que Satanás dirigía con cientos y vaya a saber miles de ángeles también que después fueron destituidos del lugar, ¿no? Y fíjense qué comparación también con lo que Satanás logra
con los 2 primeros habitantes del mundo y logra también que sean destituidos. Fíjense cómo el pecado también logró eso, aunque después sabemos el plan de Dios que Él logra acercarnos. ¿Quién es nuestra paz con Dios? Cristo es nuestra paz. ¿Sí? Cristo fue el único que podía lograr una restitución de lo que Satanás causó. ¿Sí? Y hoy, como escuchamos también en la reunión del partimiento del pan, hoy sigue teniendo poder el Evangelio de la palabra de Dios para restituir, ¿sí? Porque hay personas que hoy siguen siendo enemigos de Dios. Pero esta carta no está dirigida a inconversos, sino a cristianos. Y por eso, aunque parezca algo absurdo, puede que no nos sometamos a Dios. Y entonces estamos ahí sí en un terreno un poco peligroso a la hora de que el enemigo venga. Porque el enemigo va a venir. No vamos a zafar de eso. El enemigo es el enemigo de nuestras almas, es el enemigo de Dios, es el enemigo de la iglesia. Si sos un hijo de Dios, te ganaste un enemigo, el enemigo de Dios. Es un ser muy poderoso. Pero no estamos solos en esta batalla, sino que en primer lugar, si vos te sometés a Dios, hay algo que Dios te da para poder enfrentarte a esa lucha. Vamos a ir a Efesios. No voy a profundizar demasiado porque yo sé que es un texto que todos a lo largo de nuestra vida hemos leído y estudiado. Creo que fue incluso uno de los primeros mensajes que tuve cuando recién me daba en el lugar. Era un niño adolescente casi. Y uno de los textos que me interesó y el Señor me llevó también era a este, ¿no? Efesios capítulo, les dije, 6, verso 10. Lo voy a leer de corrido y vamos a sacar algunas cosas breves para meditar también en esta mañana. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el 19 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hasta acá nomás la lectura. Texto, ¿cuántas veces lo hemos leído? ¿No? Dicen aquí. Incontables veces. Pero de la teoría a la práctica, hay un abismo a veces, ¿no? Fíjense que en consonancia con lo que Santiago dice, sométanse a Dios, ustedes dijeron un montón de cosas que son verdaderas. En esta lucha hay algo que dijimos, que si no hay sometimiento a Dios, no teníamos posibilidad de enfrentarnos a un ser tan poderoso. El 10, ¿cómo arranca en la lectura esto? ¿Qué dice ahí? ¿En quién? En mi fuerza. Porque yo. No. Lo primero que es interesante como arranca acá Pablo, un hombre que había experimentado en toda su vida los embates del enemigo personalmente. Hace un tiempo recordábamos cuando él quiso ir a visitar a los hermanos en Tesalónica, él personifica que Satanás varias veces no lo dejó ir y entonces tiene que mandar a Timoteo. Y en otras ocasiones él también dice que había sido dado un aguijón y era un mensajero de quién? De Satanás, un demonio, un espíritu. Así que el que les habla no es alguien que escuchó de oídas, es alguien que conoce y que incluso en algún momento dice: no ignoramos que sus maquinaciones. O sea que él sabía muy bien incluso
las estrategias que el enemigo tenía para frenar la obra, para coartar la obra y para todo lo que tenga que ser, evitar el crecimiento de la obra de Dios. Entonces, en nuestra vida cristiana no vamos a poder, es imposible que podamos tener victoria, entre comillas, porque la victoria ya la tenemos en Cristo. Satanás nos puede sacar nuestra redención, pero sí en nuestra vida nos puede hacer bastante mediocres, como hijos de Dios. Y no hay posibilidad de sí tener gozo en Cristo, de no perder el gozo de la salvación y tantas cosas, si no nos fortalecemos en quién, dice ahí, en el Señor y en el poder de su fuerza. Parece algo redundante, pero no está de más ahí. Es algo que lo tenemos que hacer una vez a la semana y ya dura para toda la semana. ¿Qué les parece? Tomamos el frasco de fuerza, como las vitaminas. ¿Quién no ha tomado vitaminas? ¿Cuánto te hacen efecto las vitaminas? Y el tiempo que por ahí las tomás y un poquito más, ¿no? Lo que significa acá es, como dice Santiago, someterse a Dios es de todos los días. No es de un día me someto y ya eso me bastó para todo el mes. No. Es nuestra vida, siempre tenemos que, como les dijo a sus discípulos el Señor, orar y velar, ¿no? Continuamente para no entrar en qué. En esa ocasión ellos estaban molidos de sueño, ¿no? Por eso dice, el espíritu está dispuesto, pero y la carne es débil. Entonces no hay posibilidad de enfrentar al enemigo de nuestras almas si no hay sometimiento a Dios, si no hay fortalecimiento en Él. Esa es la primera condición que nosotros tenemos que entender a la hora de saber que podemos tener una lucha espiritual. Y el 11, ¿qué dice? Hay una palabra que se repite a lo largo de este texto que es toda. ¿Se dieron cuenta? Cuando habla oración dice toda, ¿no? También oración, ¿no? Se repite y eso habla de algo completo. No hay posibilidad tampoco de tener victoria con una parte de la armadura. Hoy agarré el casco y salí como pude. Claro, y quedaste desprovisto de todo lo demás, ¿no? Aunque es una metáfora que también se utiliza en el Antiguo Testamento como el escudo, recordamos que Pablo está preso en este tiempo cuando escribe Efesios, y si bien en su primer encarcelamiento él estaba en un lugar más cómodo porque podía recibir visitas y estaba en una casa alquilada, él tenía seguramente el soldado que siempre estaba a la puerta vigilando, y el Espíritu le trae a él sin duda esta metáfora de cómo una armadura de un soldado también representa a nosotros como hijos de Dios, también soldados, a la hora de la batalla espiritual. Dice, vístanse de qué? De toda la armadura. ¿De quién es la armadura? También podemos pensar o preguntarnos. ¿De quién es? Bueno, esa es la gracia, de que en esta lucha espiritual Dios mismo nos capacitó. Dios mismo nos da sus recursos para poder enfrentarlo. Y Él dice por qué. O sea, todos podrían preguntar, ¿por qué me voy a tomar toda la armadura? Bueno, dice entonces, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso era lo que no entendieron al principio los discípulos incluso de Jesús y los religiosos de la época, de que creían que Jesús iba a ser ¿qué? Un Mesías bélico, que sí iba a tener lucha contra carne y sangre, ¿no? Que iba a levantar una revuelta, una sublevación, y por fin el Mesías iba a ser un rey que destruía a quienes oprimían en ese tiempo, que eran quienes. Gran parte de la torpeza o de no poder entender el ministerio de Cristo era el concepto errado que ellos tenían del Mesías. Porque Isaías 53, al parecer, o no lo leían o entendían otra cosa de ese texto, ¿no? Del siervo sufriente. Incluso muchos discípulos en algún momento, cuando empieza el quiebre de su ministerio, dice, lo empiezan a dejar a Jesús, porque sus palabras las podían entender. No, dice, duras son. Y Jesús en un momento le dice, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Qué dijo Pedro ahí? ¿A quién vamos a ir, Señor? ¿A quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Y esto es lo que recuerda también acá. En el tiempo siempre existieron movimientos radicales. Uno podría pensar que por más que el Señor nos mandó a amar a los enemigos y no nos habilitó a tener armas, ustedes podrían decir que movimiento podría durar tanto tiempo, ¿no? A diferencia de otros donde sus maestros sí lo habilitaban a luchar y a pelear por la fe.
Sin embargo, hubo movimientos también radicalizados dentro del cristianismo y que también agarraron armas y lucharon. En la historia del cristianismo ha aparecido esto. Incluso cuando nos vamos al siglo XVI, en esa reforma hermosa, también hubo cosas que no eran muy agradables, porque había errores de concepto de que quizá eso llamado guerra santa, ¿no? Se podrían meter en las filas también de un hijo de Dios. Pero Pablo les deja muy claro acá, la lucha de un hijo de Dios no es contra personas, es contra, ¿qué dice ahí? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y esto no habla de algo que está improvisado, ¿no? O que puede... Sino que cuando uno lee esto, está hablando de un qué, también de un orden espiritual. No están así nomás y hacen lo que ellos quieren. También hay un orden como lo tiene el ser humano, con gobernantes, administradores, ¿no? Tantas cosas. En el plano espiritual también Satanás tiene una administración. Y una administración bastante organizada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué creen que está organizado Satanás? Para combatir. Para hacer caer. Hurtar, matar y destruir es su eslogan. Es el eslogan de este ejército. Y ustedes podrán decir, yo ya soy hijo de Dios. La redención no puede quitarme, pero te puede hacer infeliz en tu vida cristiana. Te puede sacar el gozo, te puede sacar propósito. Te puede dejar ciego como a Sansón y perdiste el objetivo de por qué fuiste redimido. Puede derribarte aún del ministerio en donde estás. Nosotros hemos tenido ejemplos de jovencitos muy prometedores en la fe. En 10 minutos perdieron todo. Se apartaron y no volvieron después porque Dios está dispuesto a restaurar. Pero lo que Satanás hace a veces deja tantas secuelas que tira ministerios abajo y personas que a veces veíamos. Por eso el que confía en el hombre, como dice la palabra, confiamos en Dios, porque los hombres fallamos, ¿no? Yo hoy estoy acá por la gracia de Dios abriendo la palabra, no sé qué va a ser de mí en un mes. Si yo no me someto a Dios y no me fortalezco, y bueno, puedo ser uno de esos más que tropezaron y cayeron y quizás no se volvieron a levantar, pero tenemos que tener conciencia, no para tener miedo, porque nosotros como hijos de Dios no le debemos temer a nada, ¿no? El único que podríamos temerle es a Dios, que tiene el poder, como dice, de las almas, ¿no? O de salvar o de condenar. No para tener miedo, pero sí para ser cautos, para ser precavidos y para ser conscientes de que hay una organización espiritual muy preocupada en que la iglesia no avance, en que los hermanos estén como estos, con discordias, con peleas, pensando en cosas muy pequeñas y no en llevar la palabra, en hacer discípulos, sacarnos del objetivo, sacarnos la paz. Ese es el fin del enemigo, hurtar nuestros hijos, y tantas cosas que nosotros vemos. Ya no digo del mundo, porque el mundo es de Él, pero sí en las iglesias del Señor, ¿no? La preocupación que viene incluso de muchos hermanos grandes que están viendo iglesias que se están volviendo centros de espectáculos y entretenimiento y están dejando la palabra de Dios, que muchas veces debe ser dura porque debe confrontar, para ser endulzantes de corazones y almas. Entonces, como no hace tanto me compartía una hermana que había dejado un lugar para irse a otro, que solamente experimentaba gozo los días que iba a ese lugar y el resto de la semana no. Y entonces se dio cuenta de que solamente era un momento, como uno va y se siente bien en algún otro lado, ¿no? Y eso pasa porque hay una hueste espiritual organizada para lograr que eso sea así, que las iglesias se transformen en centros de entretenimiento, en clubes que hacen bien un tiempo, y ay, qué bien me hizo, pero el resto de la semana. Y entonces genera como una dependencia, y bastante inteligente el enemigo, ¿no? Astuto, para volver el otro fin de semana. Pero bueno, nosotros sabemos que no estamos solos y que entonces Dios mismo nos dice, tomen toda la armadura que yo les di. Y empieza a enumerar, no voy a ser muy específico en esto,
Pero 2 veces también habla dice el 13 por ejemplo, para que podamos resistir, ese es el fin de tener esa armadura, en el día malo. No es que todos los días son malos, aunque un pasaje dice aprovechen el tiempo porque los días son malos, ¿no? No significa que todos los días está el enemigo atrás nuestro, ¿no? Sino que en eso también hay gracia de Dios, aún en la tentación, dice, Él mide todo lo que nosotros podemos resistir. A Job, ¿se acuerdan? Satanás, ¿qué quería hacer con Job? Liquidarlo. Y Dios siempre que le dijo, bueno, toca esto, pero a pesar de todo lo que podemos hablar hoy de este tema, que no se habla a veces demasiado, tenemos que tener la certeza de que nuestra alma primera está custodiada por Dios. Y Él no va a dejar que el enemigo haga en nosotros algo de que nos supere completamente nuestra capacidad, ¿sí? Eso es gracia de Dios también a la hora de poder ser tentados. Fíjense que dice, entonces, ¿por qué Dios permite que seamos tentados? ¿O por qué Dios permite que tengamos lucha? ¿Por qué no las evita directamente? ¿Por qué no pone un cerco espiritual con una espada que gire, como un encuentro, y que no se acerque nadie, ¿no? ¿Por qué creen que Dios también permite que el enemigo nos tiente, que el enemigo esté ahí luchando con la iglesia? Tenemos que ¿qué? La única forma, ¿no? Ayer se hablaba también de los institutos. Pueden haber muchos institutos para el crecimiento, pero ¿saben qué? Dios tiene su propio instituto. Y ese trato que va a tener con cada uno de nosotros es especial. A veces lo que le pasa a un hermano no le va a pasar nunca a otro, porque Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras debilidades y conoce qué necesitamos para fortalecernos en Él. Y ese es el instituto del Padre. Y de ese instituto no podemos decir no, ausente, ¿no? Cuando ingresamos y nos enrolamos como soldados de Cristo, entramos en esa milicia y el Capitán Supremo tiene para nosotros entrenamientos. Para poder, ¿qué? Dice, una vez que pasa el día malo, estar, ¿qué? Ese es el propósito de la armadura que Dios mismo nos da. Entonces, empieza diciendo el 14, otra vez, estén firmes, ¿cómo? Un soldado no puede estar sentado en la batalla, ¿no? Entonces, ante la conciencia de que hay un enemigo poderoso, ¿cómo tenemos que estar? Firmes. Significa parados en el terreno, dispuestos para la lucha. Y dice, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? No es la verdad del Evangelio lo que dice acá, porque ya le está hablando a cristianos que ya aceptaron la verdad. Esto se puede traducir como veracidad. Personas que viven en un mundo siendo veraces, no que mienten o que engañan. Fíjense cómo acá son cosas que tienen que ver con virtudes cristianas, con el carácter de un cristiano. El cristiano se ciñe con la veracidad, es veraz en todo lo que dice, por eso en algún momento va a decir que tú sí sea qué, y tú no, ya no te juro, te rejuro por ella, no jures más, que tú sí sea sí, que tú no sea no, y que seas conocido como una persona que no anda diciendo mentiras por ahí, ni mentiras piadosas, como se escucha, digamos, mentiritas, sino que hablamos siempre con la verdad. Después dice la coraza de qué? De justicia. Otra vez no se refiere a la justicia dada por Cristo, sino a personas que son ¿qué? Justas, la balanza equilibrada en toda nuestra forma de vivir, desde cómo criamos a nuestros hijos a cómo somos nosotros en nuestro trabajo. Somos personas que debemos buscar siempre la justicia. Fíjense que va hablando de partes de esa vestimenta importante, porque la coraza que protege órganos vitales, ¿sí? Pulmones y corazón, ¿sí? No es cualquier cosa. Si no tenemos la coraza de justicia, estamos endebles, Y un soldado que va a la lucha, ¿dónde va a recibir la estocada? Y la recibe en toda esta parte, ¿no? Cuando hacía esgrima se le decía peto, ¿sí? Es decir, el lugar válido para que el contrincante te pueda... Y en las escalas hay florete, sable y espada, ¿no? Los valores, la más difícil era el florete porque solamente valía el punto acá. Y tenías que ser muy hábil. En cambio, la espada te podían tocar acá el dedo y ya quedaba descalificado. Esto era importante y por eso tenías que buscar posiciones para evitar que ponerte así, que te claven, ¿no? La coraza de justicia, ¿cómo podemos nosotros enfrentar al enemigo o incluso el mundo si no somos personas justas?
¿Cómo puede ser nuestro testimonio? ¿Cómo podemos después hablar del Evangelio? Fíjense que importante es tener la coraza de la justicia. Dice, calzaban los pies ¿con qué? Con el apresto del Evangelio. ¿Es el Evangelio de la guerra? El Evangelio, hoy día Israel habla de un Evangelio, pero es un Evangelio falso, en base a matar personas y a lograr y conquistar terreno. Ese no es el Evangelio que nosotros transmitimos con nuestros pies. Cuando habla de nuestros pies está hablando de nuestro caminar en la vida cristiana. Es el Evangelio de la paz. Tenemos que ser personas pacificadoras. No solo que nos gusta estar en paz, ¿a quién no le gusta estar en paz? Un montón, ¿no? Pero que buscamos la paz, que evitamos el conflicto, que somos mediadores para que todo esté en armonía, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con la iglesia, en donde estemos, pacificadores, ¿sí? Y dice el verso 16, sobre todo, parecería acá algo como que esto no te puede faltar nunca. ¿Qué dice? Tomen ¿qué? Del escudo de la fe, que dice con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Interesante, porque esos dardos dice apagar, lo que significa que están como, están bien con fuego, ¿no? Había dos tipos de escudos en la guerra romana. Uno eran los escudos de combate cuerpo a cuerpo, que eran pequeños, pero de los escudos que habla acá eran de esos escudos grandes, donde ellos hacían formación romana. No sé si vieron alguna vez, me interesó mucho eso. Los tipos de diamante y cosas que hacían, de acuerdo a la guerra que tenían, se ponían en formación y de esos escudos no pasaba nada, ¿no? Era el escudo que podía proteger toda la persona si se ponía bien puesto. Muchas veces se les ponía aceite para que cuando el dardo se quedaba ahí se apagaba, ¿no? Y esto dice, por eso hay un sobre todo. ¿Qué sería de nosotros sin la fe? Sin creer primero y entender que estamos en una lucha, ya si ignoramos eso estamos al horno, ¿no? Pero sin tener la certeza de que tenemos a quien, al vencedor con nosotros. Y la fe es la fe en todo nuestro sistema de vida, no es solamente el creer, sino es el sistema de enseñanza, es su palabra. Después vamos a ver un poco más de esto. Es la enseñanza de Cristo en nosotros, protegidos por el escudo de la fe, creyendo siempre que somos perlas para Dios, preciosas, y de que Él no se olvida de nosotros, no nos deja solos en la batalla. Él está siempre con nosotros. Dice el 17, tomad ¿qué? Yelmo. ¿Qué es el yelmo? El casco, ¿verdad? El casco que el soldado tenía puesto. Dice de la salvación, otra vez, no significa que debían ser salvos los hermanos, ya eran salvos. Pero el casco de la salvación está hablando de la conciencia estricta que nosotros tenemos que tener de que fuimos redimidos y que pertenecemos por ende ahora a un reino celestial, que debemos ser santos porque Dios es santo y tantas cosas. A eso se refiere con el casco de la salvación, sabiendo que en la lucha nosotros ya somos victoriosos en Cristo Jesús, porque Él logró la victoria. Nuestras almas fueron redimidas y eso debe a nosotros traernos gozo. Por eso se habla del gozo de la salvación. ¿Y qué es lo que el enemigo no quiere? Por eso se lo representa como un casco, porque el Satanás siempre va al pensamiento. ¿Cuántos de acá no han dudado alguna vez de la salvación que Dios nos dio? Yo me acuerdo cuando recién empecé, hice como 20 veces la oración de arrepentimiento, porque tenía dudas. Y porque Satanás traía dudas, y porque si tropezaba, Satanás me decía, ven, no sos salvo. Y si tenías alguna vez algo, lo perdiste ahora, porque no hay posibilidad de que vos puedas estar en la fila de Dios. Y este es el casco. ¿Y cuánto bombardeo recibimos en nuestra cabeza por las redes sociales, por la televisión, por la radio, porque por donde ustedes quieran ver, es Satanás tratando de mandar dardos, ¿no? Y de afectar nuestros pensamientos? Si ganó la batalla acá arriba, chao. ¿No? Por eso se dice que las tentaciones y las guerras siempre se ganan acá. Lutero decía, los pájaros pueden volar, pero lo que hagan nido depende de nosotros, ¿no? Cuando hicieron nido, ya pusieron huevos, crecen polluelos nuevos, estamos en el horno, ¿no? Tenemos, y si vienen otros pájaros, ya tenemos. ¿Vieron esos pinos que tienen nidos de cotorras por todos lados? ¿No? ¿Sabés que hay cotorras? ¿No? Y bueno, ¿cómo está nuestra cabeza?
El enemigo quiere hacer eso con nuestros pensamientos, con nuestra cabeza. Las imágenes, cosas a las que nuestro cerebro se pone, no son fáciles de borrar. Hace poco escuchaba acerca de los niños, pero informándome por lo que los niños ven en redes, pero ojo, los grandes también. Las cosas que podemos ver con un simple clic quedan grabadas. Y por más que oremos, Señor, eliminame todo pensamiento. Está en nosotros. Está en nosotros. Por eso de lo que llenemos nuestra cabeza, cuando dice de la abundancia del corazón habla la boca, está hablando justamente de eso, de nuestro ser, de nuestro pensamiento, de nuestra cabeza. Tenemos que tener la conciencia de llevar en nosotros siempre el yelmo de la salvación. ¿Para qué fuimos redimidos? Es otra cosa que corresponde a este casco de la salvación. Y ahora dice el único elemento para generar y herir al enemigo, sigue ahora. ¿Cuál es? Bien. ¿Es mi espada? Se nos fue dada, ¿no? Porque la esgrime el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, cuando sean puestos presos o cuando sean perseguidos, cuando tengan que confrontar, no se preocupen por lo que han de hablar o decir. ¿Qué dijo Jesús ahí? El Espíritu va a poner, los va a guiar en lo que ustedes tengan que decir. Pero el Espíritu se va a basar siempre en la palabra de Dios que nosotros tengamos acá. Si no leemos palabras, no estudiamos y no meditamos, ¿qué va a poder esgrimir? Por eso siempre el Señor, también escuchábamos esto hace poquito, cuando fue tentado, ¿qué utilizó? ¿Escrito qué? ¿Conocemos la palabra de Dios? Es lo que el Espíritu Santo va a poder usar en tiempos de aflicción y de lucha espiritual. Es lo único que nosotros podemos y tenemos dado por Dios para poder herir al enemigo, para poder penetrar. Fíjense que la palabra se la grafica siempre como una espada de 2 filos, graficando como era la gladius romana, que era una espada corta, bien afilada y con 2 filos de cada lado. Y a lo largo de la historia hubieron muchas espadas. Pero los historiadores dicen que parte del éxito de los romanos era la habilidad con esa espada corta, que ellos, si era muy larga, se iban a cansar rápido. Y si era muy cortita, tenía que haber mucho contacto físico para poder herir. Esta espada tenía el tamaño suficiente para una lucha, era liviana, tenía un peso, y por eso podían, entrenados, poder infligir y derrotar al enemigo. Es la imagen, por eso le digo que son metáforas, pero son imágenes bien concretas de lo que la palabra de Dios utilizada por el Espíritu hace en el enemigo. Y hace en corazones que parecen de piedra, ¿no? Como lo fue en algún momento quizá tanta gente que puede estar aquí. Yo era, ¿no? Ustedes pueden decir, acérrimo totalmente al Evangelio. Pero un día la palabra de Dios, ¿qué hizo? Esa espada partió. Dice, penetra hasta dónde? Hasta lo profundo, ¿no? Hasta allá, lo más profundo, no solo en sentido de lo que genera en nosotros las emociones, sino del pensamiento. La única forma incluso de derribar argumentos en contra de Dios es por medio de la palabra de Dios. No es con filosofía, es con su palabra. Por eso Pablo les dice, no vine acá con palabras o con ideas, vine a predicar a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir. Termino porque me pasé. Dice el 18, parte de la victoria en esta batalla espiritual, dice el 18, orando ¿qué? ¿Por qué debemos orar todo el tiempo? ¿No basta ya con esa armadura que tenemos? Fíjense que hay una cosa importante. ¿Se podría separar la fe de la oración? Fíjense cómo es todo un complemento. No hay cosas que nosotros salimos a la batalla y tenemos que dejar. Si nosotros no oramos, está hablando de nosotros entonces que tampoco hay demasiada fe. Significa que el escudo no es el escudo que deberíamos tener, ¿no? Pero Pablo les aclara acá que la oración debe ser ¿cuándo? Y ahora cuando como y ya está, ¿no? En todo tiempo. Fíjense la palabra todo que se viene repitiendo. Dice todo tiempo que, toda que, oración y súplica, velando en ello con toda otra vez perseverancia y súplica. ¿Por quiénes? Algunos santos, los que me caen bien. Todos los santos. Y dice Pablo, se pone ahí Pablo, dice, ¿y por quién? Por mí. Hermanos, la oración, a veces es el yoísmo, ¿no? Siempre es por mí, para mí. Y Pablo dice, súplica en todo tiempo
por todos los santos. ¿Por qué? Porque mi hermano tiene también batallas espirituales como las tengo yo. No minimices nunca las batallas de los demás. A veces cuando nos pasan cosas a nosotros, son importantes lo mío y lo demás, ¿no? Orando por todos, porque si Satanás afecta a un soldado que está al lado mío, se debilita el regimiento. Y en la batalla somos necesarios todos los soldados. Por eso la oración y la intercesión tiene que ser por mi hermano o por mi hermana, no importa la edad, desde pequeños a grandes, para que, como dice en esa oración, líbranos del maligno. ¿Sí? Y dice, sobre todo Pablo dice, oren por mí. Esto habla también de la relación de orar siempre por, como se decía hoy en la cena, las autoridades que Dios puso también en la congregación. Satanás quiere derribar primero cabezas y ministerios que están más en evidencia. Porque así, cuando cae en la cabeza, ¿qué pasa? Bueno, entonces, oramos por mi hermano, oramos por las autoridades que Dios puso en la congregación, porque todos tenemos lucha que no es contra sangre y carne, que es contra el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas. Si esto está en nosotros, no hay forma de desvestirnos, Siempre la armadura tiene que estar puesta y tenemos que estar firmes. Si esto está en nosotros, con dependencia de Dios y en oración, vamos a ser sin duda tentados, vamos sin duda a estar en un combate, pero ¿cómo vamos a terminar? Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Que esto sea también en nuestra vida, en mi vida, un recordar, un revivir siempre y un saber que no estamos solos, que Dios nos capacita, Dios nos dio todo para que podamos tener siempre el gozo de nuestra salvación, para que siempre podamos ser cristianos fieles y siempre podamos estar dispuestos en la lucha a la que Él nos ha también asignado.